Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Es un gozo poder juntarnos para escuchar la palabra de Dios, pero también para alabar a Dios a través de los cánticos. Y el día de hoy vamos a entonar un primer himno titulado ¿Has oído de Cristo? Es una pregunta muy importante, porque el Evangelio se centra en la persona y en la obra de Jesucristo. Ahora, Dios no solamente nos llama a oír el Evangelio, sino también nos llama a creer en el Evangelio. El Evangelio nos cuenta cómo Jesús entregó su vida para salvarnos a nosotros, pecadores, que éramos el objeto de la ira de Dios, pero el Señor en su gracia toma sobre sí mismo esta ira para que tú y yo podamos ser salvados, tener la salvación eterna de nuestras almas. Te animo, por favor, a meditar en las letras de este himno. El segundo himno que vamos a entonar se titula Su gracia es mayor. Gracia es una palabra muy interesante que significa un regalo, un don inmerecido de parte de Dios. Como vimos en el primer himno, nosotros éramos el objeto de la ira de Dios. Pero el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese glorioso intercambio del justo por los pecadores, y los pecadores ahora son tratados como justos, es solamente por la gracia de Dios. Te animo a cantar conmigo este precioso himno, Su gracia es mayor.
Antes de entonar el tercer himno, me gustaría leer una porción de la palabra de Dios. Y esta se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 4, 18 al 19. Esta es una oración de Pablo, y Pablo dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La oración de Pablo era que los creyentes en Éfeso pudieran ser capaces de comprender el amor profundo de Cristo. Hermanos, esa es nuestra tarea, profundizar en el conocimiento de ese grande amor. El himno que vamos a entonar a continuación se titula Profundo es su amor. Este himno nos recuerda esa obra de Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Él fue desechado para que nosotros pudiéramos ser cercanos. Y así, este himno va a marcar una serie de contrastes que nos ayudan a entender el profundo amor de Cristo por nosotros. Cantemos. Sígame en la lectura bíblica en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. Marcos 14, 12 al 25. La palabra de Dios dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús: De cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va,
según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es palabra de Dios. Preparamos nuestros corazones para escuchar el sermón del domingo. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos. La pregunta que estamos formando es, ¿quién es este hombre Jesús? Y una de las historias más interesantes que encontramos aquí en el libro de Marcos es su acontecimiento de la manera en que Jesús arregló la preparación de la comida pascual, comida de la Pascua que él quiso comer con sus discípulos. Yo creo que era un día jueves, una noche del día jueves que ellos, Jesús y sus discípulos, se reunieron en el aposento alto. Jesús y sus discípulos habían pasado varias noches durmiendo fuera de los muros de Jerusalén, en un pueblo cercano, probablemente era el pueblo que se llama Betania. Ese día jueves, temprano, algunos de los discípulos de Jesús le preguntan, Maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y según la tradición, era necesario celebrar la Pascua, es decir, comer la Pascua dentro de los muros de Jerusalén. Marcos nos dice que los fariseos, los principales sacerdotes estuvieron buscando matar a Jesús, querían tomarlo con el fin de matarlo. No era algo seguro para Jesús estar en Jerusalén. Pero su intención era celebrar la Pascua con sus discípulos y tenía que ser en Jerusalén. Entonces Jesús manda a 2 de sus discípulos para que hagan ellos los preparativos necesarios. Pero lo hace de una manera muy, muy inusual, muy única en ese sentido. Les dice que vayan a Jerusalén, que van a encontrar un hombre caminando con un cántaro de agua y que deben seguirlo. Probablemente era como una señal que Jesús había arreglado de antemano. No sabemos, es posible que era simplemente Dios manejando la situación para ellos encontrarse con Él, llegar a la casa, pedir de sorpresa a un hombre y Él darles permiso. No sabemos, pienso yo que quizás Jesús lo había arreglado de antemano. Era inusual ver a un hombre caminando con un cántaro de agua. Era algo que típicamente era el trabajo de una mujer. Quizás por temas de riesgo de él estar en Jerusalén, la seguridad, quizás es algo que Jesús arregló de antemano. De igual manera, si no importa cómo era, lo que vemos aquí es a Jesús, Dios, preparando todo para que Jesús pueda cumplir algo muy importante, para que Él tenga la oportunidad de comer la Pascua la noche antes de su muerte con sus discípulos. Entonces aquellos 2 discípulos, ellos entran a Jerusalén exactamente como Jesús les había dicho. Todo ocurrió exactamente así. Encuentran a este hombre caminando con el cántaro de agua. Lo siguen a la casa de su señor. Le preguntan al señor de la casa dónde está el aposento, el salón alto
que el maestro ha pedido. Y él sube con ellos probablemente a un segundo piso, les enseña el salón y ellos observan que todo está ahí listo. Así la mesita baja, quizás ahí las alfombras o algún tipo de sofá para que ellos se sientan, para que descansen ahí. La única cosa que queda pendiente es que ellos salgan a comprar las cosas necesarias para la comida y volver a prepararlas. Es interesante aquí, algo que debemos destacar aquí es el hecho de que este hombre mostró un coraje tremendo. Es decir, cualquier persona que estuvo dispuesto de ayudar a Jesús en aquellos tiempos, era ponerse a él y su familia en gran peligro. Es decir, los sacerdotes, los fariseos tenían su gente buscando a Jesús. Judas Iscariote ya había arreglado con ellos para entregarlo, y si hubiera sido ahí en la casa de este hombre, podría haber sido terrible para el hombre. ¿Sí? El hombre corrió un riesgo profundo, y es correcto honrar y apreciar el coraje que el hombre tuvo. A veces nos preguntamos, ¿quién era este hombre? La Biblia no nos dice, Marcos no nos dice. A veces pienso que podría haber sido José de Arimatea, uno de los fariseos, un hombre que probablemente hubiera tenido una casa grande, que la noche que Jesús murió acompañó a Nicodemo, otro fariseo, para tomar el cuerpo de Cristo y sepultarlo. Es posible que era la casa de Marcos, el escritor de este evangelio. Sabemos, según el libro de los Hechos, que la casa de la mamá de Marcos era una casa donde los creyentes con algo de frecuencia se reunían. Posible que era la casa o de su mamá o de un familiar de Marcos. No sabemos, pero honramos el coraje de este hombre que estuvo dispuesto de recibir a Jesús y sus discípulos esa noche. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Marcos decide, no solo Marcos, sino Mateo y Lucas también, por qué los detalles en cuanto a los arreglos que Jesús dirigió? ¿Por qué tenemos estos detalles aquí en el libro de Marcos inspirado por Dios? Y se incluyen aquí para mostrarnos, para que podamos ver que es Dios obrando detrás de la escena, arreglando todos los detalles, desde los detalles más insignificantes hasta los detalles más significantes, con el fin de que sus propósitos, el propósito específico de que Él quiso estar con sus discípulos la noche antes de su muerte, para que todos aquellos detalles ocurrieran según su designio. Lo vemos aquí de manera muy, muy obvia aquí. Jesús indicándoles, se van a encontrar con un hombre con un cántaro de agua, síguelo. Ahí encontrarán a todo preparado. Solo hay que pedirle al Señor de la casa. Vemos a Dios, vemos a Jesús preparando el escenario con todos los detalles. Él quiso estar esa noche con sus discípulos. Quiero leer a partir del versículo 17. Les invito a seguir conmigo ahí. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? Y respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Versículo 21. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre.
no haber nacido. Marcos ya nos ha dado la alerta de que Judas, uno de los 12 discípulos, estuvo ya arreglando con los sumos sacerdotes para entregar a Jesús a ellos. Ellos ya le habían dado dinero a Judas para que él buscara la oportunidad correcta, según ellos, para entregarse a Jesús. Ahora, Jesús se encuentra dentro de los muros de Jerusalén. Es noche y Judas tiene una oportunidad única para poder entregar a Jesús a los sumos sacerdotes. En toda la historia del mundo ha habido historias terribles de traición. Marco Bruto se juntó con los senadores de Roma y participó en la muerte de Julio César. Antes de su muerte, en el momento supuestamente él dijo: ¿Y tú, Brutus? ¿Y tú, Bruto? Al menos así William Shakespeare en su drama lo cuenta. En Estados Unidos todos los niños aprenden el nombre de Benedicto Arnold. Era un general americano en el tiempo de la guerra de revolución, la guerra de la independencia de Estados Unidos. Pero él en un momento dado decidió traicionar al general George Washington y buscó entregar una de las fortalezas principales de los americanos a los ingleses. En Estados Unidos su nombre es sinónimo con el término traidor. Sin embargo, ninguna de estas historias compara históricamente con la influencia del nombre de Judas Iscariote. Por 2000 años, ninguna otra figura en la historia es tan despreciada como este hombre. Vivió con Jesús, lo escuchó enseñar, lo vio echar a los demonios. Comió el pan mismo que Jesús esa noche y tantas noches le dio. Le vio a Jesús calmar la tormenta. Sin embargo, por una cantidad de dinero estuvo dispuesto a entregar a Jesús a las autoridades religiosas, sabiendo que ellos querían matarlo. Quiero que tengas en tu mente el cuadro de esta escena que Marcos describe aquí. Están sentados muy cerca del suelo en una mesa baja, como era la forma típica para aquel tiempo, especialmente para la comida de la Pascua. Están sentados alrededor de la mesa ahí y Jesús quiebra el silencio diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos responden en shock, con tristeza. Cada uno comienza a preguntarles: ¿seré yo? Otro: ¿seré yo? Otro: ¿seré yo? Para 11 hombres esa noche era un tiempo de profunda autoexaminación. Sí, el hecho de que están ahí cada uno preguntando: ¿seré yo? ¿Seré yo? Nos muestra que por la influencia de Jesús en sus vidas, que estuvieron ahí reconociendo en algo su propia pecaminosidad, sus propias debilidades humanas, preguntando: ¿podría ser yo? 11 preguntando así. Había otro también con palabras preguntando: ¿seré yo? Sin embargo, no lo hizo lo hizo sin nada de sinceridad. Él supo que era él. No había ninguna duda. Ya había iniciado el proceso de la traición. Su plan de maldad ya estuvo en moción. Jesús responde que es uno de los 12
ahí alrededor de esa mesa esa noche. Uno que iba a compartir el mismo pan ahí con Jesús y los otros discípulos. Esta traición de parte de Judas se encuentra una clausura en el versículo 21. Es uno de los versículos más poderosos en toda la Biblia. Quiero leerlo aquí otra vez, versículo 21. Y quiero que prestemos atención profunda a lo que Jesús dice en el versículo 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo que tenemos aquí es una declaración de parte de Jesús acerca de la completa soberanía de Dios y la completa responsabilidad del hombre pecaminoso. Y Jesús en una declaración une a las dos cosas en una declaración poderosa. Jesús estuvo al punto de haber sido entregado por uno de sus amigos, uno de los que estuvo más cerca de él. Por eso el salmista dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El camino de la cruz, el camino a la cruz para Jesús le guió por momentos muy oscuros, difíciles. Esto es uno de los momentos más oscuros. Esta traición aquí de parte de Judas Iscariote. Pero Jesús entendió que ocurrió así, principalmente. Es decir, la respuesta más profunda a la pregunta ¿por qué así? Es que Dios lo quiso así. Si lo que Jesús dice es que ocurrió así, el Hijo del Hombre va así porque fue escrito así, porque Dios lo profetizó de antemano que así iba a ser. Entonces a la pregunta ¿por qué así? La primera y la más profunda respuesta es que Dios lo ordenó así. Sin embargo, la soberanía de Dios jamás quita del hombre su responsabilidad frente a su decisión pecaminosa. Es decir, la soberanía de Dios jamás puede ser una excusa legítima para nuestro pecado, para algún tipo de pecado. Y la explicación más profunda de por qué ocurrió así la muerte de Jesús a base de la traición de un amigo más cercano. Porque así la respuesta más profunda es que Dios lo ordenó así. Pero la segunda respuesta es que un hombre permitió que Satanás entrara a su corazón. Permitió que el engaño del dinero lo ganó ahí y él por una cantidad de dinero decide entregar a Jesús a ellos, entendiendo que iba a morir, entendiendo que querían matarlo. Por eso Jesús dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. En ese ay de aquel escuchamos un clamor tanto de tristeza como de angustia en el corazón de Jesús. Tristeza por el mismo Judas. Mire cómo dice al final del versículo 21, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué está expresando Jesús? Está expresando algo que en un sentido es hipotético. Si el hombre nació según lo que Dios ordenó, Jesús lo llamó entendiendo con el conocimiento de lo que iba a pasar. Lo llamó, viajó, vivió con Jesús los 3 años. Jesús sintió una cercanía a este hombre como tuvo con los demás. No hay ninguna indicación de que
La relación con Jesús era distinta. Es decir, que Jesús tuvo con Judas era distinta. El Salmo 41, lo que ya cité, habla en términos de un amigo cercano en cuanto a esta traición. Y Jesús expresa ahí su tristeza, la compasión que sintió por él, que hubiera sido mejor para él no haber nacido. ¿Por qué? Porque el juicio que él iba a experimentar, que ya experimenta, que experimentará por la eternidad, es terrible. Terrible. Vemos aquí a Dios en total control de todos los detalles, y eso incluye una traición terrible. Pero con esto llegamos a la última parte del pasaje. Esa noche, Jesús y sus discípulos dentro de Jerusalén están reunidos en este aposento alto con el fin de celebrar la Pascua. Marcos enfatiza que se han reunido con ese fin para celebrar la Pascua. Comienza nuestro pasaje diciendo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a comer esto? En la tarde de ese día indicado para la Pascua, era común, era el rito de las familias judías preparar el cordero que unos días antes hubieran matado. La comida comenzó al bajar del sol, ahí al comienzo de la noche. La noche era la noche de la Pascua, siempre con un sentir de anticipación y de gran esperanza. Porque esa noche, con todos los detalles de la comida de la Pascua, los judíos miraban atrás al éxodo, a ese gran éxodo en la historia de los judíos, cuando Dios hizo para ellos grandes cosas, cuando sobre todo el ángel de muerte pasó por encima de ellos y no mató a ningún hijo primogénito. Dios los protegió por la sangre que pusieron alrededor de sus puertas, la sangre de los corderos que habían matado. Es ahí que comieron la carne de los corderos ahí, preparados para salir esa misma noche de su esclavitud en Egipto. Entonces la comida de la Pascua era para mirar atrás a aquel evento y recordar cómo Dios les había rescatado de su esclavitud en Egipto. La Pascua era el momento de recordar estas cosas, de orar, esperando con la expectativa de que será esta noche que Dios vuelve, que Dios intervenga otra vez a nombre de los judíos en un gran acto de redención. Hubo esa expectativa en el tiempo que Jesús se reunió con sus discípulos. Todo Israel estuvo bajo el control, la autoridad de los romanos. Si para los judíos era algo terrible, pero era su realidad, y la Pascua cada año era un momento para preguntarse: ¿será esta noche que Dios inicia nuestra salida de la esclavitud en la cual nos encontramos? Hubo esa expectativa y esperanza. Ahora, la comida pascual tenía su propia liturgia. Dentro de la liturgia se incluía la lectura, y no solo lectura, sino todos juntos ahí citándolo, leyéndolo, un grupo de salmos específicos, los salmos Alel, los salmos de las aleluyas. Para nosotros en nuestra Biblia son los salmos 113 al 118.
Además hubo 4 vasos, 4 copas de vino que estuvieron preparadas para cada miembro de la familia, cada miembro del grupo ahí, que en distintos momentos de la celebración de la comida iban a tomarlas. De esta manera se desarrollaba. La comida de la Pascua comenzó con el Señor de la casa pronunciando una bendición, y luego todos tomaron esa primera copa. Luego les fue servido el pan sin levadura, como una salsa de hierbas amargas, fruta guisada y también el cordero asado. Entonces, después de la primera copa, luego vino todos estos detalles de la comida, pero no podrían comerlo todavía. Ahí estuvo en la mesa, pero tuvieron que esperar. Uno de los hijos de la casa tenía la responsabilidad de formar una pregunta específica. Y la pregunta era, ¿por qué es tan especial esta comida de la Pascua? Y luego el señor de la casa, el padre o el abuelo, el más anciano de la casa respondía, contando en breve, o quizás no en breve, contando la historia del éxodo, de cómo Dios les había rescatado de su esclavitud en Egipto. Luego esto fue seguido por un tiempo de alabanza y gratitud por la salvación, y ahí es que cantaban juntos los salmos 113 al 115. Luego de esos 3 salmos, tomaron el segundo vaso ahí, la segunda copa de vino. Luego de esto, el señor de la casa tomaba ahí el pan sin levadura, quebraba ahí el pan y comenzaba a dar ahí una porción a cada miembro. Y ese pan, la costumbre era comerlo con esa salsa de hierbas amargas y con la fruta guisada ahí. Y luego después de compartir el pan así, luego en ese momento ya podrían comer el cordero asado. Después de haber comido, ya llegó el tiempo del tercer vaso, la tercera copa de vino. Y en esta ocasión, ahí para tomar la tercera copa de vino, el maestro de la casa, el señor de la casa, pronunciaba otra bendición de gratitud, y luego cantaron, luego de tomar esa tercera copa, cantaron juntos los últimos salmos de los salmos Alel, los salmos 116 al 118. Y luego de cantar, tomaban juntos la cuarta copa de vino, y con eso terminaba. Ahora, ¿por qué tomé el tiempo para explicarles algo de la liturgia ahí? Porque nos ayuda a entender lo que Jesús hizo esa noche con sus discípulos. Las 4 copas de vino que tomaban en la cena pascual tenía una correspondencia con la promesa de redención en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Estoy leyendo aquí. Por tanto, Éxodo 6, versículo 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y aquí viene la primera promesa, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, cuando tomaban la primera copa de vino en la Pascua, era recordando esa promesa, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y luego con la segunda copa, la segunda promesa aquí, y os libraré de servidumbre. Y luego la tercera copa, la tercera copa ahí,
os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Y la cuarta, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cómo entendemos esto? Entendiendo que era la Pascua, lo que Jesús celebró ahí esa noche con sus discípulos. Entendemos que después de la segunda copa, Jesús en ese momento tomó el pan y lo repartió ahí entre sus discípulos. Es ahí donde Jesús dijo lo que tenemos aquí en el versículo 22. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto es mi cuerpo. En la liturgia ahí, el pan se llamaba el pan de aflicción, porque su intención era recordar a los judíos cómo habían sufrido en Egipto. Las hierbas amargas, ahí era para recordarles de su amarga esclavitud en Egipto. La fruta guisada, tenía el color y la consistencia de arcilla, y eso era para recordar a los judíos de los ladrillos de arcilla que era parte de su esclavitud pesada en Egipto. Cuando Jesús ofrece el pan a sus discípulos y les dice que el pan es mi cuerpo, está conectando su cuerpo que al siguiente día iba a colgarse ahí en la cruz, iba a ser quebrantado ahí en la cruz, que él estaba diciendo: yo mismo voy a participar en la aflicción que el pan representa aquí en esta comida pascual. Estaba diciéndoles: yo participaré en esta aflicción que es representada aquí. Él tomó lo amargo que el pan y las hierbas amargas representaban ahí. Yo voy a tomar la muerte amarga de la cruz en mi cuerpo, para que ustedes no tengan que sufrir la aflicción de aquella muerte. Ahora, ellos comieron ahí con el cordero asado. Después de comer, Jesús tomó en este momento la tercera copa de vino. Y es esa tercera copa que llegó a ser el enfoque del nuevo pacto que Jesús estableció ahí con sus discípulos. La copa que Jesús compartió con ellos esa noche era esa tercera copa. Y esa es la copa que apunta a la redención. Apunta a esta frase de Éxodo 6: os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y Jesús aprovechó esa tercera copa por lo que representa, por lo que comunica en cuanto a la redención. ¿Por qué? Porque quiso decirles que con mi sangre derramada por ustedes consigo la redención necesaria. Pero no es solo redención, dice Éxodo 6, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y a tomar ahí, conectarse a sí mismo con la tercera copa, estuvo diciendo: soy yo quien estaré bajo el juicio de Dios. Si yo voy a tomar el juicio para que ustedes tengan la redención. Yo el juicio, ustedes la redención. Yo sufro y para ustedes salvación. Jesús específicamente dice que es con esta copa, esto es mi sangre del nuevo pacto.
Cuando Jesús dice aquí el nuevo pacto, ¿de qué está hablando? Es lo que el profeta Jeremías describe. Y lo describe de esta manera. Estoy leyendo en Jeremías 31, a partir del versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios habla de un nuevo pacto. Un pacto que reemplaza el antiguo pacto. Él sigue no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Si el antiguo pacto era a base de obediencia. Obediencia, bendición. Desobediencia, castigo. Y Dios mismo aquí hablando a Jeremías dice, pero porque ellos invalidaron mi pacto, por eso era necesario establecer un nuevo pacto. Él dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré, el nuevo pacto con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Si no solo una ley escrita, sino la ley puesta en la mente de la persona. Pero no solo en la mente, la escribiré en su corazón. Es decir, Dios dice, vendré y lo que yo haré con mi pueblo es poner en su mente y en su corazón mi ley. Es decir, crear dentro del pensar y de los deseos del corazón de los suyos un deseo de obedecer la ley de Dios. Un nuevo pacto en el cual Dios renueva corazones. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto consiste en algo que Dios hará internamente en el corazón de los que creen en Él. El antiguo pacto nunca iba a ser suficiente. Era necesario el establecimiento por la muerte de Jesús en la cruz, un nuevo pacto. Y nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Nosotros vivimos en el gozo de que nuestra aceptación con Dios no depende de nuestro desempeño, de nuestro comportamiento. Dios está comprometido con formar en nosotros nuevos corazones, formar su santidad en nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en nuestro lugar en la cruz. La cuarta copa que Jesús decidió no tomar con sus discípulos, les hubiera parecido raro. ¿Por qué no terminar con la cuarta copa? Pero Jesús ahí dice no. Versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lo que Jesús estuvo diciendo es que esta cuarta copa no la voy a tomar con ustedes hasta mi segunda venida, hasta poder tomarla celebrando el Cordero, las bodas del Cordero con ustedes en el reino de Dios, en el reino eterno de Dios. Hay que recordar que la cuarta copa, según Éxodo 6, representa que Dios vendrá a morar con su pueblo. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y es ahí donde Jesús marca que todavía no voy a tomar esa copa con ustedes. Porque habrá más adelante el establecimiento de un reino futuro, un reino eterno, en el cual Dios vivirá con su pueblo. Por mi pueblo, tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.
y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Nosotros esperamos el tomar de esa cuarta copa con Jesús cuando celebramos con Él en las bodas del Cordero. Ahora Marcos, y termino con esto, Marcos no destaca algo adicional que Jesús dijo esa noche, y es que esto los discípulos, le dijo a los discípulos, esto deben hacer con cierta frecuencia en memoria de mí. Algo que yo anhelo en medio de esta pandemia es volver a celebrar la Santa Cena con ustedes. Deseo poder ahí compartir el pan y la copa y celebrarlo con ustedes, porque con el pan y la copa Jesús estableció una ordenanza poderosa y bella para su iglesia. Nos corresponde lo más pronto posible congregarnos, reunirnos y poder hacer esto. Lo necesitamos. Yo lo siento en mi corazón. Y es frente al fondo de la traición de Judas que Jesús pone este cuadro poderoso de su nuevo pacto. Es como la joya bella ahí con el fondo negro, la joya bella del nuevo pacto con el fondo negro de la traición de Judas. Pero Dios diseña todo. Y con ese fondo terrible de la traición de Judas, vemos ahí la belleza de lo que Dios hizo, de lo que Jesús estableció para los suyos, para los 11 y para nosotros los que hemos creído el Evangelio. Que Él está comprometido con formar en nosotros la realidad de su nuevo pacto, un nuevo corazón, una nueva mente, que Él forme en nosotros la nueva vida en Cristo. Creyente, lo que Dios ha hecho por ti es una maravilla. Lo que Jesús hace en la formación de un nuevo corazón es una maravilla. Vive en la realidad de lo que Dios ha hecho en hacer todo nuevo en tu corazón. Si miras dentro de ti, te das cuenta que no existe ese nuevo corazón. Nunca ha habido nuevos deseos. Confiesa tu pecado, arrepiéntate. Cree el Evangelio de Jesucristo para que puedas ser salvo hoy y para que puedas tú también tomar esa cuarta copa en el reino eterno de Dios ahí en las bodas del Cordero. Padre, esperamos el día que podamos tomar esa cuarta copa en tu presencia, en la presencia de Jesucristo. Gracias por Él y todo lo que Él sufrió por nosotros. Esperamos el día de celebrar juntos contigo. Permítanos, como iglesia, celebrar la ordenanza que has establecido y danos coraje y esperanza y gozo hasta que pasemos a la eternidad, hasta ese día que esperamos tomar ahí juntos la cena final en tu presencia. Permítanos, Dios, estas cosas en el nombre de Cristo oro. Amén. Que Dios les bendiga.